Nos vamos a meter en otro tema que tampoco es fácil. El sistema de discapacidad en Argentina está en el centro del debate. El Gobierno Nacional prepara un proyecto de una nueva ley de discapacidad que, según algunos trascendidos, implicaría cambios profundos en el esquema de pensiones y beneficios para las personas con discapacidad. Para hablar de todo esto, estamos en línea con Mariela Peña, que es abogada y presidenta de la Asociación Civil Incluime Santa Fe. Mariela, ¿cómo estás? Sheila Escobar, desde aquí, desde Saludablemente, te saluda. Hola Sheila, buenos días a vos y a toda la audiencia. Buenos días, Mariela. Bueno, gracias por participar, por acompañarnos en un tema que, bueno, en esta última semana realmente se han hecho sentir desde los sectores de discapacidad, se han manifestado en torno a todo esto que se va acomodando para la futura nueva ley de discapacidad. Pero antes de meternos en ese tema, Mariela, me gustaría, para quien no te conoce, que nos puedas contar brevemente qué es Incluime Santa Fe y de qué se ocupan en este caso. Bueno, Incluime Santa Fe es una asociación civil que trabaja específicamente lo que es la promoción y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Dentro de los socios de Incluime tenemos profesionales que trabajamos en la materia, familia de personas con discapacidad y personas con discapacidad que creemos que hay que dar esta batalla cultural y demostrar que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida autónoma igual que cualquiera de nosotros y que continuamente tenemos que estar trabajando en derribar estos estigmas y estos prejuicios que están en nuestra sociedad. Arrancamos en esa lucha de promoción de derechos y hoy, atento a este plan sistemático del Gobierno Nacional de Vulneración de Derechos, nos terminamos convirtiendo un poco en comedor, en merendero, en un poco en servicios de salud, porque verdaderamente cuando el sistema colapsa somos las ONG las que estamos ahí acompañando al vecino y a la vecina. Claro. Bueno, perfecto, Mariela. Más que nada para poder ubicarnos y también conocer con qué trabajan desde Incluime Santa Fe. Acerca del tema de la nueva ley de discapacidad de este proyecto, estamos hablando desde algunos PDFs que estuvieron circulando en esta última semana, ¿no? Sí, cuando iniciamos la semana eran solos trascendidos, pero hoy puedo decirte que ya está presentado, ya está publicado en la página y en el sistema de la Cámara de Senadores de la Nación, así que se confirmó esto que eran trascendidos y que ya nos tenía preocupado. Bueno, hoy directamente estamos en una alerta absoluta porque el proyecto ya fue presentado, inicia todo el proceso de labor legislativa, así que bueno, en las próximas semanas seguramente ya va a ser tratado en el recinto y eso es lo que nos convoca. Claro, Y por agradecemos supuesto. a los medios como vos que se toman el tiempo de visibilizar. Bueno, entonces ya es una realidad, ya fue presentado. ¿Y qué contempla este nuevo proyecto de ley de discapacidad? Lamentablemente este nuevo proyecto de ley es un retroceso en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Durante todo el año 2025 estuvimos trabajando fuertemente en la ley de emergencia que venía a generar un cambio en el sistema de prestaciones, un cambio en el sistema de pensiones, que tenía que ver con justamente llamar las cosas por su nombre. No es lo mismo hablar de pensión para personas con discapacidad que pensión para personas con invalidez laboral o pensión para personas mayores. Nosotros entendemos que son tres categorías diferentes porque son tres sujetos de derechos diferentes y habíamos trabajado mucho y habíamos logrado esta diferenciación en la ley vigente hoy. Bueno, el Gobierno Nacional va para atrás y dice no, nos vamos a centrar solo en el concepto de invalidez laboral, volvemos a los baremos y al marco normativo para que vos tenés una idea del año 97 y eso Ahora, implica ir para atrás. claro, digo, solamente por invalidez laboral y el resto. Exacto. No solamente eso, sino que se genera este malestar también social, esta cuestión que se mezcla todo. No es lo mismo hablar de invalidez laboral que de personas con discapacidad y mucho menos asociar esos dos conceptos a personas mayores, porque hay personas con discapacidad que no tienen invalidez laboral y se pueden incorporar plenamente al ámbito laboral, y hay personas con invalidez laboral que no son personas con discapacidad. Y mucho menos ser una persona mayor te coloca en condición de persona con discapacidad o invalidez. Poner todo eso en una licuadora y sacar de ahí una ley ya nos muestra un serio peligro.
De lo que se jacta el gobierno nacional en este caso es que todo lo que está haciendo es para combatir el fraude en las pensiones por invalidez, que si bien de todo lo que veníamos charlando ya desde el año pasado a esta parte, es real, hubo gente que sí mintió para obtener, hay gente que realmente lo tenía porque lo necesitaba y lo comprobó. Más allá de todo esto, ¿vos crees que hay algo más ideológico detrás? Sí, nosotros estamos convencidos que acá hay un plan sistemático del gobierno nacional de perseguir a las personas con discapacidad, porque tiene que ver desde la concepción que ellos separan de un modelo biologicista y no de un modelo de derechos. Cuando tu concepción es que persona con discapacidad, invalidez y personas mayores son todo lo mismo, claramente a la hora de legislar vas a tener una mirada sesgada. Nosotros venimos planteando que hicimos todo el trabajo institucional y que nuestra república nos habilita. Presentamos un proyecto de ley, logramos que sea aprobada por ambas cámaras, no los vetó. Reinsistimos con la ley, cuando volvimos a ganar la resistencia al veto, no las promulgó, pero con un efecto suspensivo. Tuvimos que judicializar, esto es importante que la audiencia sepa, fuimos a la justicia nos dio la razón. Dijo que el gobierno debía de reglamentar y cumplir la ley, la reglamentó parcial y no conforme con eso, presenta un nuevo proyecto para cambiar las reglas de juego. Era más fácil que hubiese participado activamente en el proceso normativo que hicimos el año pasado, que cuando la reglamento hubiese discutido y no hoy, que no le gustan los resultados que la justicia le impuso, venga a cambiar el proyecto. Claro, vos mencionabas una concepción biologicista. ¿Podríamos explicarle a la gente por ahí un poco más ese concepto como para que puedan entender de lo que estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de este modelo biologicista, nos paramos desde una mirada que se centra en un diagnóstico, ¿sí? En una patología, y que no tiene en cuenta que hay factores que son determinantes de la salud, que nada tienen que ver con un diagnóstico. Esto yo lo digo siempre. No es lo mismo ser una persona con discapacidad en la ciudad de Santa Fe que ser una persona con discapacidad en el norte de nuestra provincia, en Los Amores, en Toba, lugares donde verdaderamente el acceso a servicios de salud es casi limitado. Entonces, cuando uno nace y crece en un territorio que quizás no tiene las mismas oportunidades que los otros, que el clima, la geografía, que la composición familiar es distinta, obviamente hay mayores dificultades para el desarrollo del proyecto de vida de esa persona. Entonces eso es lo que el gobierno nacional hoy no está teniendo en cuenta. Incluso salgamos de Santa Fe, no es lo mismo nacer en Chaco que en Santa Cruz. O sea, cuando uno entiende que hay factores que son externos a una persona, pero que sí determinan nuestros proyectos de vida, nos damos cuenta que el modelo de abordaje debe ser social y no médico. ¿Y a quiénes afectaría más concretamente este proyecto? ¿Hay un grupo dentro del colectivo que estaría en una situación más vulnerable o los afecta en general a todos por igual? No, la afectación es general para todo el colectivo de personas con discapacidad. También este proyecto del gobierno nacional plantea algo que ahí sí pone en tensión todo el sistema, que es eliminar o restringir la aplicación del nomenclador nacional. Nosotros hoy actualmente, y esto ya desde el año 94, tenemos un nomenclador nacional que indica que no importa qué obra social tengas o qué sistema de cobertura, no importa dónde vivas en el país, las prestaciones están reguladas y nomencladas. El proyecto del gobierno nacional lo que dice es que vamos a correr en un nomenclador que va a ser solo orientativo y que en todo caso cada financiador de este sistema prestacional va a decidir cuánto y cómo pagar conforme a sus ingresos o a su capacidad económica. ¿Esto qué genera? Que muchas personas con discapacidad se van a quedar sin servicio, porque solamente van a tener servicios aquellos que sus financiadores o obras sociales, mutuales, prepaga o el Estado les pague, y aquellos financiadores que pongan precios por debajo no van a tener servicio. Eso rompe la equidad del sistema. Perdón, y esto va a terminar en el sistema público de salud, ¿no? Sistema público de salud que hoy en materia de discapacidad está colapsado. Sí. Nosotros hoy estamos muy preocupados. En la ciudad de Esperanza está cerrando uno de los hogares para personas con discapacidad más tradicional de la zona y de nuestra provincia, de los donde hay muchas personas con discapacidad que no tienen familia. ¿Dónde va a ir esa gente? No existe hoy un hogar público o de la red estatal que atienda a personas con discapacidad con mayor dependencia. Los hogares del Ministerio de Igualdad y Desarrollo son para personas semi-independientes.
es decir, personas mayores o personas con discapacidad que puedan desarrollarse con mayor autonomía. ¿Qué va a pasar con los que no tienen esa autonomía? ¿A dónde van a ir a parar? Es tremendo. ¿Y qué se hace con todo esto, Mariela? Bueno, desde Incluime Santa Fe, hay otras organizaciones también que se dedican a la discapacidad en Santa Fe. Me imagino que estarán en conversación también. Sí, nosotros constituimos mesas de trabajo articuladas donde decimos que ahora ya tenemos una unidad del diagnóstico, ¿sí? Todos sabemos lo que está pasando, cómo impacta en cada una de las asociaciones y de las actividades que desarrollamos. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que nosotros llamamos la unidad de acción. Entendemos que tenemos que pedir explicaciones a nuestros senadores y a nuestros diputados nacionales y preguntarle cómo van a votar, si van a votar por una ideología partidaria o si van a votar verdaderamente por el compromiso que asumieron cuando se presentaron a elecciones y nos vinieron a decir a cada uno de nosotros que los acompañemos. Claro, tienen que volver a esa representatividad que genera la política, ¿no? Que los escuchen, básicamente. Sí, volvemos a lo que hicimos en enero del año pasado, volver a Claro. contactar a todos y volver a ver de qué lado están parados, sabiendo que producto de las elecciones del año pasado la composición de ambas cámaras cambió, perdimos grandes personas que nos estuvieron acompañando en épocas anteriores, pero bueno, saldremos a llamar a todos nuestros diputados, a todos nuestros senadores de todos los partidos políticos, para verdaderamente marcarle que por acá no es, o sea, no es con el ajuste a las personas con discapacidad, no es con la estigmatización. Yo ayer compartía esto que pasó con la persona con Parkinson, que la escracharon en todas las redes sociales, todos los medios de comunicación importantes del país, hablando de un señor que supuestamente llevaba un andador para hacer cola más Sí. rápida en el banco y tuvo que salir al otro día todo el equipo tratante, la familia, con toda la certificación a demostrar que era una persona con Parkinson. Lo que se hizo viral fue la denuncia, ahora el descargo no se hizo viral. Contra eso estamos luchando. Ah, finalmente él sí padecía una discapacidad. Sí, 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 es una persona con Parkinson que tiene una normalidad en la marcha y el Parkinson tiene esta característica de espasticidad. Hay momentos donde los temblores y la rigidez está asociada con la cantidad de tiempo que uno está parado, la gestión que está haciendo, lo subjetivo que también nos atraviesa y una vez que arranca la marcha, digamos, se va corrigiendo y pasa el episodio. El Parkinson puede ser continuo o puede ser por episodio. Tuvo que salir el neurólogo tratante, el kinesiólogo y la familia, porque la persona quedó totalmente vulnerada en una situación, porque pasa esto también, Pero pareciera que la Mariela, discapacidad perdón, y para poner también en contexto a la gente, el título Indignación en Córdoba fingió tener una discapacidad para ser atendido más rápido en el banco está en todos lados. exactamente, y en los Ahora, grandes medios. pero esta aclaración que vos hacés no está en todos lados. No, y eso es lo que nos preocupa. Pasó también cuando el jefe de gabinete sacó una placa y decía, ah, esta es una pensión que fue otorgada a una persona con una radiografía de un perro, y después el propio director de la Agencia Nacional de Discapacidad, hoy denunciado por Coimas, están los audios donde él dice que mostró algo que no era real y se comprobó que esa pensión nunca fue otorgada. Ahora eso tampoco salió en ningún lado. Siempre es más fácil creer que en la discapacidad está el curro, que en la discapacidad está el fraude, en vez de entender que estamos en una sociedad diversa y que hay personas con diferentes condiciones que tienen derecho igual que cada uno de nosotros. Es más fácil pensar a la persona con discapacidad encerrada, institucionalizada, que yendo al banco. Totalmente. Entonces, nos preocupa que esas denuncias salen rápido. Esto que la gente cree que porque tiene un celular puede grabar la vida del otro sin conocer. Y la verdad que esta persona de Córdoba la pasó muy mal y tuvo que salir todo el equipo interdisciplinario para ponerle un freno que hoy con las redes sociales es casi imposible. Sí, sí, la verdad que sí. Marila, ya para cerrar pensaba, ¿qué te gustaría decirle a las familias que nos escuchan del otro lado y que esta situación de proyecto de ley, de la nueva ley de discapacidad, los está preocupando justamente? Bueno, por un lado, a las personas que no tienen nada que ver con el colectivo y que quizás no se involucran, recordarles que la discapacidad, siempre decimos, está a la vuelta de la esquina, uno puede nacer con una discapacidad o puede adquirirla en el transcurso de la vida y que como sociedad debemos eliminar estas barreras y estos estigmas y marcar un límite, decir, con esto no. Y por el otro, a las personas con discapacidad, a las familias, a los prestadores que nos estén escuchando, decirle que tenemos que unirnos, que tenemos que trabajar juntos en esto que llamamos la unidad de acción y que cada uno en su localidad, donde esté, le pida cuentas al concejal, al presidente comunal,
a los diputados provinciales, senadores y hacia Nación, porque uno dice, no, la Cámara del Congreso de la Nación queda lejos, pero tu presidente comunal lo tenés a la vuelta de tu casa. Y no nos involucramos, Mariela, creo que eso tenemos que empezar a hacerlo. Sí, esto nos tiene que convocar a todos, tiene que ser una discusión social y también nosotros marcamos que hoy en todos los avances que ha hecho el gobierno nacional con grupos vulnerables, porque no es algo que nos toca solo a nosotros, el único colectivo que le ha podido poner un cierto freno o marcar la agenda ha sido el colectivo de personas con discapacidad. Así que bueno, invitamos a todos a que nos acompañen y esto no tiene que ver con ideología política, no tiene que ver con política partidaria, sino que tiene que ver con un programa de políticas públicas. Nosotros necesitamos que independientemente de quién sea el gobierno de turno, se genere un programa a corto, mediano y largo plazo que garantice la inclusión de las personas con discapacidad. Mariela, muchísimas gracias por esta comunicación, nos vamos a mantener en contacto. Por favor, muchas gracias. Gracias. Mariela Peña, abogada y expresidenta de la Asociación Civil Incluime Santa Fe. Y me gustó este cierre que le dio Mariela. Esto no se trata de volverse partidario ni en contra de un cierto partido. Esto es en defensa de la salud, del acceso a la salud. Y también, mientras la escuchaba, Mariela pensaba en Gabriela Bruno, que nos visitó también hace algunas semanas, y ella nos marcaba que cuando hablamos de discapacidad no hablamos de gente solamente discapacitada, nos hablamos de gente que de repente puede tener un accidente y su vida cambia y entra en este entorno de discapacidad desde un accidente o algo que nos pueda llegar a pasar que afecta a nuestra salud y que nos representa una discapacidad. Bueno, la vida misma también es discapacitante. Los adultos mayores, digo, no todo tiene que ver con una discapacidad hegemónica como la pensamos y nos imaginamos a una persona, por ejemplo, en silla de ruedas. Hay mucho más y por eso también tenemos que involucrarnos. Y me sonaban las palabras de Gaby cuando la escuchaba a Mariela aquí en el cierre. Es importante que hablemos de esto. Lo que conversamos hoy nos recuerda que en Saludablemente sostenemos siempre la salud integral, que incluye el acceso a los derechos, y cuando esos derechos se recortan, la salud de las personas se ve afectadas de manera concreta. Vamos a seguir de cerca para ver cómo avanza este proyecto que, como nos contaba Mariela, ya fue presentado